Rey de justicia, Rey de verdad. Este domingo vamos a estar tratando sobre este tema, la expectativa de lo mejor. Dios tiene algo bueno para tu vida. Lo que pasa es que no enteramos. Podemos pasar toda la vida sin enterarnos ni siquiera de lo que Dios tiene para nuestra vida. Imagínense, morirnos y no saber había sido que era lo que Dios quería para nuestra vida. Es tremendo. Bueno, la expectativa de lo mejor este domingo en la iglesia, aquí vamos a estar. Esta invitación es para que ustedes también estén invitando y es para ustedes. La idea es que si usted conoce a alguien que necesita darle un golpe, un giro a su vida, salir adelante, volverse una persona realmente de aquellas, ya cometió varios errores, por eso probablemente está en una situación difícil. Esta es la semana que tienen que traerla, a escuchar la expectativa de lo mejor. Todavía no está acabada su vida. Mientras respire, Dios tiene un plan para su vida y entonces nosotros queremos compartir lo que dice la palabra del Señor sobre eso. Así que bueno, esta va a ser la semana. Empezamos 50 días de fe. Tenemos desde luego varios regalos, algunos de ellos vamos a regalarle un bolígrafo que dice 50 días de fe, espectacular está el bolígrafo, ya tenemos. Cada uno va a tener que llevar también una pequeña tarjeta de memorización, que es como una tarjeta de crédito espectacular que van a llevar. Y hay otras cuantas cosas más que este domingo se van a enterar aquí y van a estar viendo. Entonces, 50 días de fe ya todos tienen. Lleven una o dos de estas invitaciones y inviten y vengan ustedes mismos para poder aprender acerca de la fe. Si de la fe no entendés, la verdad pasaste por este mundo sin saber acerca de Dios, porque la fe tiene muchísimo que ver con tu vida cristiana y con Dios. Así que bueno, ahora sí vamos a tener el estudio de la palabra del Señor a cargo de Willy. Puedes pasar, Willy, por favor. Adelante. Ya tiene ahí prendidos los micrófonos. Todos atentos. ¿Necesitamos bolígrafo o alguna cosa así? Yo creo que tenemos bolígrafo atrás para anotar. ¿Todos tienen? No. Levante la mano el que no tiene y nosotros le acercamos un bolígrafo rápidamente. Ahí está. Ahí está. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, qué lindo es estar juntos. Y qué lindo que es estar juntos para estudiar la palabra de Dios. No hay tiempo mejor invertido que el que invertimos alrededor de la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, la leemos, meditamos en ella, Dios nos habla. ¡Qué bendición! ¡Qué regalo inmerecido de la gracia de Dios! Esta es nuestra segunda noche. La semana pasada comenzamos a hablar de los primeros eventos que sucederán en el plan profético de Dios. Recuerdan ustedes que, vamos a imaginar un poquito, habíamos proyectado ahí una imagen, pero mejor no tenerla, así la vamos grabando en nuestra cabeza. Dijimos que en cualquier momento, no tiene que pasar nada antes, se puede producir el arrebatamiento de la iglesia. Lo que Pablo define en 1 Corintios 15, 51 como un misterio. Les digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos arrebatados. También 1 Tesalonicenses 4 explica sobre eso y explica que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Los creyentes que estemos vivos, nuestro cuerpo será transformado y juntos nos iremos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esa es la bendita esperanza. Y Pablo, después de hablar de eso, le dice a los creyentes, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, cuando andás con problemas, cuando sentís que un poco tu ánimo se está viniendo abajo, alentate, pensando en lo que vendrá, lo que vendrá. Muchas veces el mundo se pregunta o nos preguntamos, ¿a dónde irá a parar este mundo? ¿A dónde irá a parar? Vemos cada vez cosas que nos sorprenden más. Parece que cuando uno dice, no, ya no tengo más capacidad de asombro, siempre hay algo que nos va a asombrar. Hace unos días vi una foto de 3 hombres tomados de la mano, se acababan de casar, era su foto de casamiento, se casaron 3 hombres en Colombia. O sea, no me lo imaginaba, pasó. Así que este mundo va en una decadencia tremenda y decimos, ¿a dónde va a parar todo esto? Y parece que está fuera de control. Pero cuando estudiamos la profecía nos damos cuenta que no es así.
el hombre está descontrolado porque ha dado su espalda a Dios, pero Dios sigue siendo el Señor. Rey de reyes, Señor de señores, y toda la historia está controlada por Él. No hay nada que pase que escape a su control. No hay nada que lo sorprenda. Dios no tiene imprevistos. Así que veíamos el jueves pasado que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento y después de encontrarnos con el Señor en el aire, el primer evento allí en el cielo será el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros pasaremos y aquellas obras nuestras que por lo que fuere, la razón que fuere, no fueron aprobadas por Dios. Dios examina nuestras obras y algunas serán madera, heno, hojarasca y no resisten la prueba del fuego. El fuego las quema, desaparecen y queda las obras buenas que hemos hecho para el Señor. Y tras eso está las bodas del Cordero. O sea, después que se quiten los creyentes que formamos la iglesia, la novia del Cordero, después que se quite todo aquello que está de más, todo aquello que no debe entrar en el cielo, entonces la iglesia ya está preparada, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, y se produce las bodas del Cordero. Mientras tanto, en la tierra tenemos 7 años que son los que llamamos los 7 años de la tribulación. ¿Por qué la tribulación dura 7 años? Bueno, estudiando lo que vamos a estudiar hoy, quizás vamos a encontrar respuesta a esa pregunta. Entonces, vamos a estudiar hoy, vamos a ir a Daniel 9, para estudiar la que es probablemente la profecía más impactante de cuantas hay en las Escrituras. Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Mi propósito en esta noche es doble. De alguna forma, en una forma sencilla, quiero ayudarles a que todos puedan comprender lo que la profecía contiene, pero también quiero animarles a estudiar la profecía. O sea, dejarles con hambre, con apetito, para que sigan investigando, estudiando la profecía. Cuando la profecía es algo tan rico, es algo que Dios ha dejado en su palabra, que debe ser investigado, estudiado con todo amor y dedicación. A veces nos llegamos a la profecía con curiosidad. Una cosa es curiosidad, otra cosa es interés, un real interés. Y eso es lo que sin duda Dios quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ir a Daniel capítulo 9, vamos a leer, no todo el capítulo, pero varios versículos para ubicarnos aquí en el contexto. 9, versículo 1, y dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que estos dos primeros versículos ya nos ubican en el tiempo. Estamos en el primer año de Darío. Ahora, si no se acuerdan, y ustedes van al primer capítulo de Daniel, que nos narra la llegada de Daniel a Babilonia, vemos que estamos ahí en el reinado de Nabucodonosor, que es un rey caldeo. La historia universal nos enseña que el imperio caldeo, que comienza como imperio en tiempos de Nabucodonosor, duró 66 años. El último de los reyes fue Belsasar, que aparece en el versículo 5, y al final en el capítulo 5, y al final del capítulo 5 nosotros tenemos la muerte de Belsasar. ¿Por qué? Porque cuando se produce ese banquete del capítulo 5 y aparece la mano escribiendo en la pared, ¿recuerdan? Mene, mene, tekel, uparsin, que indicaba que el reino había sido pesado, sus días habían sido contados y había llegado al fin, que el reino había sido pesado y le faltaba, y que después el reino era dividido. Después de esa misma noche, hacía tiempo que los medo-persas estaban rodeando la ciudad de Babilonia. La ciudad parecía inexpugnable. Sin embargo, esa noche se cumplió la profecía contra Babilonia, y los medo-persas tomaron prácticamente sin derramar sangre la que era la ciudad más fortificada y parecía más inconquistable del mundo. ¿Saben lo que sucedía? Por semanas ellos veían que los medo-persas estaban cavando y los muros de la ciudad de
Babilonia, medían 80 metros de alto. Así que piensen ustedes, estamos hablando del año 600, no, 600, no, 500, más o menos 530, 539 creo exactamente. Imagínense, muros de 80 metros de alto. Era imposible. 17 metros de ancho los muros. Y ellos veían que los medopersas estaban cavando. Y ellos pensaban que la idea de los medopersas era, ya que era imposible por arriba, estaban tratando de hacer un túnel para entrar a la ciudad por abajo. Y se burlaban, porque sin duda por ahí había 20, 30 metros para abajo. Pero ellos estaban queriendo hacer otra cosa y no se dieron cuenta. Jeremías, unos 100 años antes, lo profetizaba. En Jeremías 51, Jeremías, de parte de Dios, dice, te puse trampa y no te diste cuenta. Y así pasó. Ellos se burlaban y la fiesta que hace Nabucodonosor con 1000 príncipes y mujeres y todo eso, era una demostración de que, fíjense, acá no pasa nada, estamos tranquilos. Estamos tan preocupados que están los medo-persas afuera que, fíjense, estoy haciendo una fiesta. Pero esa noche, mientras estaban en medio del banquete, lo que intentaban hacer los medo-persas se concretó. Ellos no querían hacer un túnel. Ellos lo que querían hacer un canal para desviar el río Éufrates. Porque el río Éufrates pasaba por el medio de la ciudad. Cuando ellos, durante ese banquete, logran completar su obra, el Éufrates se divide, un grupo muy pequeño de soldados ingresó por abajo de los muros, por lo que era el lecho del río, ahora sin agua, entraron, y la historia cuenta cómo esos soldados medopersas, al entrar, encontraron ya en el palacio real al rey, a los príncipes, todos borrachos tirados por todas partes. Así que fácilmente les mataron a todos ellos y abrieron las puertas de la ciudad, entraron y sin derramar sangre controlaron la que era la ciudad más inexpugnable de aquel entonces. Entonces, ahora estamos en el primer año. La historia nos muestra entonces que desde Nabucodonosor hasta la caída del Imperio Caldeo habría 66 años. Hubo 5 reyes, el último, como dije, Belsasar, 66 años. Así que Daniel llega en el capítulo 1, apenas Nabucodonosor había llegado a ser rey. Su padre era el rey anterior, cuando muere su padre, él toma el trono, pasa por Jerusalén, se lleva a Daniel y a sus amigos cautivos, regresa a Babilonia. Entonces han pasado 66 años. En el año primero de Darío ya estamos en 67 años. Y es como que Daniel se acuerda, quizá él lo escuchó con sus propios oídos, a Jeremías, hablando de los 70 años, de que se iban a cumplir 70 años, tal cual hemos leído en el versículo 2. Las palabras que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya vamos a ver cuáles son esas palabras que hace tantos siglos Daniel leyó en el libro de Jeremías. Y después de estudiar la profecía de Jeremías, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y aunque Daniel no era un sacerdote, actúa ahora como un sacerdote. Se pone ante Dios y confiesa el pecado de la nación como su propio pecado. Y va a confesar el pecado, va a pedir el perdón de Dios y va a pedir a Dios que Dios se acuerde de la nación, que está ahí en el cautiverio. Y cuando todos estos versículos son la oración, una extensa oración de Daniel. Al llegar al versículo 17, él dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El templo que había sido destruido. En el año 586, Nabucodonosor destruyó el templo y derribó los muros de la ciudad. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, o sea, el estado en el cual está Jerusalén. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Es decir, Señor, yo no te estoy pidiendo porque lo merecemos. No hago confiando en nuestras justicias. Te pido confiando en tus muchas misericordias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo. Fíjense, acá el contexto, tu ciudad, Jerusalén, tu pueblo, el pueblo de Israel. Aún estaba hablando, dice Daniel, al llegar al versículo 20, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio, aparece en el capítulo 8, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí comienza la profecía de las 70 semanas. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, observen ustedes, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en esta noche estamos reunidos para estudiarla. Y Señor, nuestro ruego es que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de tus hijos, sea nuestro maestro en estos momentos. Sea aquel que arroje luz sobre tu bendita palabra para que la podamos comprender, entender, darnos cuenta que los tiempos están en tus manos, que tú tienes el control de la historia, el control de todo. Señor, háblanos al corazón y que esta profecía también podamos llevarla a la práctica en el sentido de esperar la venida de Cristo cada día. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, algo interesante que yo quiero mostrarles es en el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas, observen, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No tenemos que buscar en una profecía antiguo testamentaria a ver dónde está el papel de la iglesia. Y específicamente en este caso, donde claramente dice que la profecía tiene que ver sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Con esto tiene que ver las 70 semanas. Hemos leído desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, ¿cuándo es la orden para restaurar Jerusalén? Restaurar y edificar Jerusalén. Cuando uno va investigando en el Antiguo Testamento, puede encontrar diferentes decretos. Hay 3 decretos en el libro de Esdras. El primero es el de Ciro, que autoriza la reconstrucción en tiempos de Zorobabel del templo. Pero eso no es, porque habla de restaurar y edificar Jerusalén. Después hay otro decreto en tiempos de Esdras que tiene que ver con el servicio en el templo. Y hasta que llegamos al libro de Nehemías. Y cuando llegamos al libro de Nehemías, ahí encontramos, el tema es el estado de Jerusalén, y en el capítulo 2 de Nehemías encontramos al rey Artajerjes firmando un decreto autorizando la reconstrucción de los muros. Quizás sería bueno ir a esa porción. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. En el capítulo 1, para darnos un poco el trasfondo, Nehemías nos cuenta que su hermano,
capítulo 1, versículo 2, su hermano llamado Anani, dice, con algunos varones de Judá habían venido de Jerusalén y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces de Jerusalén ellos le dicen que el muro de Jerusalén está derribado, versículo 3, y sus puertas quemadas a fuego. A partir de ahí, dice, Nehemías comienza a orar por esta gran necesidad. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y el resto del capítulo nos muestra la oración de Nehemías. Pasaron 4 meses. En 4 meses de oración, Nehemías no vio nada. Es interesante estudiar la oración a través de la vida de Nehemías. Nehemías es algo muy llamativo, es un hombre de acción, en términos de hoy podríamos decir, es un ejecutivo, pero es un ejecutivo muy dependiente de la oración. Un ejecutivo que se daba cuenta que él no podía hacer nada si no tenía el favor de Dios. Y lo vemos muchas veces. Ustedes lean Nehemías, los 13 capítulos del libro, y van a ver cómo él permanentemente está orando. Es notable. Entonces, él pasa 4 meses hasta que llegamos al mes de Nisán, según vemos en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, capítulo 2, versículo 1, y el mes de Nisán es el primer mes del año. Y han pasado, como le dije, 4 meses. Así que ese día es cuando Artajerjes observa a Nehemías muy triste. Y le dice, ¿qué te pasa? Versículo 2, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿No estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temía? Porque delante del rey tenía que tener una sonrisa como tipo de esas de las promotoras que siempre estaban así sonrientes. Le duela lo que le duela, tiene que estar sonriendo, ¿no es cierto? Y Nehemías delante del rey, él era el copero del rey. Y tenía que estar con un rostro de alegría. Y ese día estaba con un rostro bien triste. ¿Qué te pasa? ¿No estás enfermo? ¿Qué es lo que te está preocupando? Pero él temía que de pronto el rey le dijera, sabes que así no te quiero ver. Afuera, mátenlo y tráiganme otro. Porque era así. Temí en gran manera. Y dije al rey, y ahí le cuenta, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y en el versículo 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Ahora fíjense, cuando yo le hablaba de lo importante que era para Nehemías la oración, él no le puede haber dicho al rey, bueno, espera un momentito, me voy a orar y en un rato vuelvo y le traigo la respuesta. Su oración habrá sido de un instante, de un pensamiento, decir, Señor, ayúdame. Señor, abre las puertas. Señor, que este hombre tenga disposición para que se pueda concretar el anhelo del corazón. Y evidentemente Dios ha hecho una obra en el corazón de Nehemías. Cuando el rey dice, ¿qué cosa pides? Él ora y le dice, mire, lo que quiero es esto. Le pregunta, ¿cuánto vas a tardar? ¿Voy a tardar tanto tiempo? Bueno, está bien, pum, pum, pum. El rey firma, tum, tum, tum. Decreto para la reedificación de Jerusalén. Entonces, Nehemías capítulo 2, en el año 445 a.C., es cuando el rey Artajerjes firma el decreto autorizando a Nehemías para la reconstrucción de los muros. Ahí se cumple la profecía, o mejor dicho, ahí comienza la semana número 1 de las 70. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es interesante e importante marcar que la palabra semanas en el original no está diciendo lo que nosotros entendemos por semanas. Porque para nosotros es muy sencillo. Yo pregunto a cualquiera de ustedes qué es una semana, todos vamos a dar una misma definición. 7 días de 24 horas. Pero realmente en el texto hebreo no está hablando de días de 24 horas. Le voy a mostrar. Fíjense, en Daniel capítulo 10, versículo 3, Daniel 10:3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aunque la palabra semanas es la misma del capítulo 9, sin embargo, en el capítulo 10, cuando dice que estuvo afligido 3 semanas, en el hebreo dice literalmente 7 de días.
O sea, son 3 semanas de días, 21 días. Pero en el capítulo 9, donde dice semanas, realmente es como si dijera 77. 70 grupos de 7 están determinados. Por ejemplo, el doctor Carballosa en su comentario sobre Daniel, él llama las 70 hebdómanas. Él no quiere usar la palabra semanas, porque las semanas está formada por día de 24 horas. Entonces él dice hebdómanas, una palabra que yo nunca en mi vida había visto, soy franco. Pero cuando vas al diccionario te dice grupos de 7. Y esa es la idea, 77 sin saber cuánto dura cada 7. Esa es la realidad. La cuestión que con el decreto de Artajerjes comienza la primera semana. Dice, ¿y cuándo concluye? Fíjense, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Vamos a seguir adelante. ¿Cuándo puede ser esta idea de el Mesías príncipe? El Mesías, nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se puede referir la profecía cuando dice el Mesías príncipe? Les escucho, a ver qué les sugiere el término. Su resurrección, no, aunque fue algo lo más glorioso, no es exactamente porque fue un evento que realmente nadie lo vio. Se vio después la tumba vacía, el Señor apareció solamente a los suyos. ¿Cómo? Da un poco esa idea, pero Sí, claro, pero cuando en el ministerio del Señor, la idea es lo siguiente, cuando desde su nacimiento en Belén hasta su muerte y resurrección, cuando podemos ver un incidente en el cual podíamos relacionarlo, acá vemos a Jesús como el Mesías príncipe. Exacto, señorita, acá. Ella me está diciendo la entrada triunfal. Lo que la cristiandad reconoce con el nombre de el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí el Señor entró y aceptó la aclamación popular. Él tenía que hacerlo porque había una profecía de Zacarías, la cual estaba hablando de eso. La cuestión es que ustedes recuerdan cómo el Señor se montó en un pollino que nunca nadie había montado y entró en la ciudad. Y la ciudad se convulsionó. La gente se sacaba los mantos y lo tiraban en el camino, otros se subían a las palmeras, rompían las ramas, las colgaban de ahí, y la gente iba, Hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Qué estaban diciendo cuando decían Hosana al Hijo de David? Estaban diciendo, yo creo que ese que está ahí montado sobre un pollino es el hijo prometido, es aquel que Jehová le prometió a David, porque Dios hizo un pacto con David. Lo que se llama el pacto davídico. Hizo un pacto de que un hijo suyo iba a reinar para siempre. Ahora, nosotros sabemos que un hijo suyo reinó, Salomón. Pero Salomón reinó 40 años y se murió. Así que Salomón de ninguna forma puede ser aquel del pacto. Y los judíos estaban esperando a su Mesías, que sería hijo de David y reinaría para siempre. Cuando a Jesús en su ministerio le llaman varias veces Hijo de David, como el caso de los ciegos o como el caso de la mujer sirofenicia, Hijo de David, están diciendo, creemos que vos sos ese personaje, ese descendiente de David que iba a venir un día para reinar. Por eso Mateo, que escribe pensando principalmente a los judíos, en su primer capítulo, lo primero que hace al comenzar el Evangelio dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque el Mesías tenía que ser hijo de Abraham, si era un judío puro, pero también tenía que ser hijo de David, descendiente de David, si es que iba a ser el que iba a reinar. Porque la promesa, la profecía, así lo había estipulado. Así que la profecía dice, desde la salida de la orden, o sea, en el año 445, cuando Nehemías hace el decreto, firma el decreto autorizando, el rey Artajerjes, firma el decreto autorizando a Nehemías a reconstruir el templo, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el día en el cual el Señor Jesús entró en Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, una pregunta que siempre puede surgir es, ¿por qué dice 7 y 62 y no dice directamente 69?
Evidentemente, algo se está queriendo marcar. Después de las 7 semanas, algo tiene que haber pasado y después se los voy a mencionar. Si se me olvido, háganme acordar. Entonces, habrá 7 semanas y 62 semanas. Veíamos en el versículo 26, después de las 62 semanas, pero no dentro, después, pero no tampoco en las 70, después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, presta atención a estas palabras porque ahora le voy a hacer una pregunta. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso la historia nos muestra que en el año 70, los romanos, comandados por el general Tito, destruyeron la ciudad y el santuario. Los muros otra vez fueron derribados y el templo fue destruido. El templo del cual quedó solamente uno de los muros en pie, que es el muro que hoy los judíos van y veneran y llaman el muro de los lamentos. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Eso se cumplió en el año 70. Ahora, esta porción de Daniel es muy importante, especialmente si ustedes quieren testificar a un judío. Y si un judío les dice, miren, ustedes creen que Jesús es el Mesías, pero nosotros no. Nosotros todavía estamos esperando a nuestro Mesías. Estamos esperando. Esta porción es muy importante, ¿saben para qué? Para mostrarles que Jesús es el Mesías y mostrarles que el Mesías ya vino. Porque ellos, no se trata del Nuevo Testamento, se trata de los libros que forman parte, nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos llaman Tanaj, que es la Torá, los 5 libros de Moisés, Nabiim, los libros proféticos, y Ketubim, los libros, lo que llaman los escritos. Son los mismos libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Daniel obviamente está ahí. Y Daniel dice, se quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. O sea que algo muy importante, la profecía dice, el Mesías va a morir antes que alguien destruya la ciudad del santuario. O sea que si en el año 70 el templo y los muros de la ciudad fueron destruidos, el Mesías tenía que haber muerto antes, tal cual dice la profecía, o sea, el Mesías ya vino. Así que cuando los judíos dicen, nosotros estábamos esperando al Mesías, el Mesías ya vino. Y el Mesías ya murió por los pecados del mundo. Entonces, después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Su fin será con inundación. Dicho la inundación de una forma no exactamente literal, sino hablando de cómo su avance será como una inundación que no se puede de ninguna forma detener. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Epa. Bueno, algo pasó que no avanza esto. A ver, ayúdame. Eso es el versículo 26. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará, ¿ya está? Ah, ahí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, hace unos instantes le dije, presten atención que les voy a hacer una pregunta. Y aquí viene la pregunta. Por un bolígrafo que dice 50 días. No, la pregunta. ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos? A ver. Ahora, no tienen que adivinar. No se trata de una adivinanza. Se trata simplemente de leer. Lean desde el versículo 26 o en sus Biblias, pero si no desde ahí. Se quitará el Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir, vayan leyendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Según ese texto, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el personaje que confirmará el pacto con muchos? A ver, lean bien. Acá estoy como Felipe con el etíope. ¿Más entiendes lo que lees? ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos? Escuché por ahí despacito algo así como Espíritu Santo. No es correcto.
Pero acá no aparece la palabra anticristo. En el texto no aparece la palabra anticristo. No, el Mesías, no. El Mesías ya murió. Sí. Fíjense la expresión. La profecía está revelando algo. Está revelando la conexión que hay entre la destrucción de Jerusalén en el año 70 y aquel que ha de confirmar el pacto con muchos la semana 70. Porque fíjense qué dice. Vamos a leer juntos. El pueblo son los romanos, ¿sí? El pueblo, y esto es lo que yo estaba esperando que ustedes me dijeran lo que yo voy a decir ahora, de un príncipe que ha de venir. Va a venir un príncipe, pero no es el Mesías. El Mesías príncipe, ahí está, se presentó una vez, entró como un príncipe y se le quitó la vida. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo son los romanos. De ahí vendrá un príncipe, un líder, que, según vemos en el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, cuando vos dijiste el anticristo, es correcto, no es incorrecto, pero yo les estaba pidiendo que ustedes se fijaran en el texto, porque en sí este personaje es identificado con muchos nombres. Aún en el libro de Daniel se le llama, en el capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño, en el capítulo 11 se le llama el rey soberbio, tiene muchos nombres, pero no anticristo. Ahora, es correcto el nombre, el título que nosotros le damos, porque justamente cumple esa función, anticristo, porque está en contra de Cristo y pretende ocupar el lugar de Cristo, ¿no? El título es correcto, pero ahí habla de un príncipe que ha de venir. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. No dice firmará, confirmará. Ustedes fíjense cómo muchas veces cuando hay conflictos se firman convenios de paz. Se juntan ante un mediador, las dos partes, firman un convenio de paz y al otro día explota una bomba y mata a 50. ¿No es cierto? Israel ha firmado acuerdos de paz. Pero muchos de esos acuerdos no se respetan. Y todavía hay naciones árabes que están hablando del exterminio de la nación de Israel. No reconocen su frontera, no le reconocen como una nación independiente, reclaman las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí este personaje, que es alguien ligado al pueblo que un día destruyó la ciudad del santuario. Por eso el dato es muy importante. Siendo que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, lo que está diciendo es que en los últimos tiempos aparecerá un líder en el mundo occidental, un líder en el imperio romano revivido, y ese líder, que es del mismo pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, confirmará con su autoridad, con su tremendo carisma, con una gran capacidad dada por Satanás, pero hará reunir a los judíos, principalmente judíos, árabes, y hará un convenio, confirmará un pacto que traerá paz al mundo. Paz al mundo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí me marqué simplemente para ubicar, pero como les dije, no tiene que ver la iglesia en este contexto. Ahí sería el paréntesis de la iglesia. Lo había corrido, algo pasó al salvar esto, se ve que no se guardó bien. Tendría que empezar. Entre la cruz, después de la cruz nace la iglesia, porque fue en el día de Pentecostés, y después el arrebatamiento, antes de la semana 70, antes de la tribulación. Ahora, vamos a hacernos alguna pregunta y vamos a tratar dar un poquito más de información. Las 70 semanas. Vamos al trasfondo. Primero, ¿se acuerdan que el capítulo comienza con Daniel diciendo que está leyendo lo que dijo Jeremías? Dice capítulo 9, versículo 2, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Muy bien. La profecía de Jeremías.
Daniel ese día estuvo leyendo lo que para nosotros es Jeremías 25 y Jeremías 29, además de otras porciones, sin duda. Pero fíjense lo que dice Jeremías 25, versículo 11. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjense ustedes hoy dónde está Babilonia. Desierto, ruinas. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que es como que Daniel dice, a mí me parece que Jeremías dijo que después de 70 años íbamos a volver a nuestra tierra. Entonces él ese día está estudiando, va a las porciones de los escritos de Jeremías y dice, sí, 70 años. Han pasado en este momento unos 67 años. O sea, falta poco. Por eso es que Daniel comienza a orar pidiendo a Dios, bueno, Señor, se acerca el tiempo, te pedimos que cumplas tu promesa, se acercan los 70 años, te pedimos que te acuerdes de nosotros. Y como él dice, no por nuestras justicias, sino que confiamos en tus muchas misericordias. Ahora, ¿por qué fueron a Babilonia? Ustedes fíjense, Israel siempre tuvo un tremendo problema con el paganismo. Ellos vivían envidiando a las naciones vecinas que tenían una estatuita así de hierro o de mármol o de piedra o de madera o de lo que fuera. Y parece como que ellos decían, qué suerte, ellos pueden ir al templo y pueden ver a su Dios. Nosotros no vemos a nuestro Dios. Y tiene un problema tremendo con el paganismo y la idolatría. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley? Moisés no venía, que fueron a Aarón y le dijeron, Aarón, tu hermano no viene, así que a mí me parece que acá pasó algo, hacenos un Dios. Y Aarón dijo, bueno, vaya, junten el oro. Fundieron el oro, hicieron un becerro, ¿y qué dijo Aarón? Estos son los reyes, los dioses que los sacaron de Egipto. Ellos vieron que la forma milagrosa en que Dios había mandado las plagas en Egipto y cómo habían salido. Ellos habían sido testigos del Mar Rojo abriéndose para que pasaran en seco y que se cerrara para que los egipcios murieran. Ellos eran testigos cada mañana de cómo el maná descendía de una forma milagrosa y les alimentaba. Sin embargo, ahí tenían la estatuita de oro, estos son los dioses. Y Dios les mandó a Babilonia. Había más de 40 templos en Babilonia. Y yo siempre cuento esta misma ilustración. Mi esposa tiene 3 hermanas, son todas mujeres, 4 mujeres en la casa. Entonces ella me contaba que cuando eran chicas les gustaba ir a la calecita. El problema no era ir, el problema era salir. Entonces, bueno, papá, una vueltita más. Bueno, chicas, vamos. Papá, una vueltita más. Entonces un día mi suegro se armó de paciencia. Dijo, bueno, vamos a la calecita. Entonces, 4, 5 vueltas. Papá, ¿podemos más? Sí, vayan. Papá, ¿podemos más? Sí, vayan. 2, 3 más, vayan. En un momento dijeron, bueno, papá, ya está. No, vayan una más. Listo, papá, vamos a casa. No, les compré otra vueltita más, vayan una más. Y ahí finalmente las chicas aprendieron que cuando papá decía vamos, era vamos, y cuando era la hora. Yo creo que Dios les mandó a Babilonia, a la ciudad más pagana del mundo, para que se curaran de ese virus que tenían ese deseo, esa tendencia a caer en el paganismo, en la idolatría. Porque es interesante que cuando la nación vuelve, ningún profeta habla en contra de ese problema. Tuvieron otros, pero no ese problema. Ahora, ¿por qué duró 70 años? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 80? Bueno, por una cuestión. Fíjense, Levítico capítulo 25. Aquí estamos en los escritos de Moisés y en las órdenes, en la organización que Dios estableció para la nación. Capítulo 25 de Levítico.
Dice el versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y ahí sigue explicando. O sea, 6 años de trabajo sobre la tierra y la tierra el 7º año tenía que descansar. Y dice, no es cuestión que se van a morir de hambre, ustedes vayan. Si alguien se dedicaba a plantar y vender uvas, vayan, sacan los racimos que van a comer. Ustedes, sus siervos, sus animales, coman, pero lo que no coman lo dejan ahí. Dios había previsto una forma natural de fertilización de la tierra. Porque la tierra en el trabajo, el plantar, recoger, se va empobreciendo. Dios había establecido un descanso anual uno cada 7, para que la tierra recuperara sus fuerzas. Pero parece que en el tiempo de la monarquía, y fíjense, casualmente fueron 490 años de monarquía, esta ley, que es llamada la ley del año sabático, no fue respetada. Ahora, si ustedes toman 490, pensando que cada 7-1, 7-1, 7-1, o sea, 490 dividido 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Estás haciendo la cuenta? 70. Da 70. Esta es la razón por la cual el cautiverio duró 70 años. Y está bien aclarado. Jeremías lo menciona en una porción que no hemos leído. O sea, la tierra no descansó un año cada 7, Por los años que no descansó, iba a descansar los 70 años de una sola vez. Fíjense, una ley, el año sabático. Simplemente un comentario para no extendernos, pero a veces no prestamos atención a la palabra de Dios. A veces pensamos, la Biblia dice eso, pero bueno, no seamos tan extremistas. Si yo no le hago caso a lo que dice, no pasa nada. No. Siempre la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias. Y grabémonos eso en la mente y en el corazón. No, si Dios dijo que algo hay que hacerlo, debe hacerse. No entiendo el por qué. No, eso no es problema. Eso no es problema. Si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios obediente a la palabra de Dios, no tengo que entender. Mi condición de obediente me hace cumplir lo que Dios dice, aunque yo no entienda el por qué. Cuando mi hija era muy chiquita, vieron que hay una época que hablan los psicólogos de la etapa del por qué. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Y un día yo le dije, Patricia, vos no sos obediente. ¿Por qué? Y porque cuando yo te pido algo, te digo algo, vos siempre me decís, ¿por qué? En lugar de obedecer. Yo le dije, yo te tengo que convencer a vos primero antes de que me obedezcas. Entonces no sos obediente. Cuando vos estás de acuerdo con lo que yo digo, ahí me obedeces. Eso no es obediencia. Y hermanos, muchas veces nosotros perdemos bendiciones y muchas veces tomamos decisiones tremendamente equivocadas porque simplemente pensamos, está ese versículo en la Biblia, yo lo paso por alto, total, fue escrito hace 20 siglos, hace 25 siglos, no pasa nada. Y no es así. Así que ahí estamos. La profecía de Jeremías, el año sabático, 7 años. Así que hemos dicho ya que la palabra semana que de la profecía no implica días. Pero ¿cuánto dura entonces cada semana si no dura 7 días? Bueno, ¿cuánto dura? Bueno, vamos a leer un versículo ahí. Yo no voy a leer los dos, pues los que están ustedes tomando notas pueden hacerlo. Yo voy a leer solo la cita de Números. Números 14:34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, ¿se acuerdan el tiempo cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra? Llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Claro, porque habían estado 40 días, 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que las semanas no son de días. Son semanas de años.
Así que lo que está diciendo es que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, tiempos del rey Artajerjes, año 445, hasta el Mesías príncipe, el día que el Señor entró en Jerusalén, habrá 7 y 62 semanas, 69 semanas, cada una de 7 años, lo que hace un total de 483 años. Pero ahí hay otra pregunta, ¿cuánto dura cada año en la Biblia? ¿Por qué digo esto? Porque si uno va a la historia, hay calendario de 300 días, después se llevó a 360, después se agregó el 29 de febrero, apareció 365 días. ¿Cuánto duran en la Biblia los calendarios? Los años. Bien, en la Biblia los años duran 360 días. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense, varias citas de Apocalipsis y una de Génesis. Yo voy a hacer referencia solo a la de Génesis. Creo que tengo que correr un poquito para terminar. Génesis, fíjense, capítulo 7. Ahí tenemos el incidente del diluvio. Y miren ahí lo que sucede. Tenemos la fecha en que comienza el diluvio y la fecha en que el arca reposa sobre los montes de Ararat. Fíjense, 7:11 de Génesis. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, o sea, a los 17 días del mes segundo, cuando Noé tenía 600 años, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Ahí comenzó el diluvio. Vamos al capítulo 8, versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuándo fue eso? Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. O sea que el diluvio comienza a los 17 días del mes segundo, el arca reposa a los 17 días del mes séptimo. Pasaron 5 meses y acá dice que fueron 150 días. O sea, quiere decir que cada mes dura en la Biblia 30 días. 30 días. Entonces, son meses de 30 días, son meses de 30 días, son años de 360 días, entonces. Entonces, vamos a ver. Fíjense, profecía de las 70 semanas. Entre paréntesis voy a aclarar algo que no he dicho todavía. Hay un libro muy interesante, a aquellos que les gusta investigar y estudiar, que se titula El príncipe que ha de venir. Su autor es Robert Anderson. Fue escrito hace unos 100 años. Este hombre era un hombre muy estudioso de la Biblia, y especialmente de esas cosas que eran más difíciles. Era un hombre que fue director de Scotland Yard, la policía inglesa, y él se puso a estudiar esta profecía y pidió la ayuda del Observatorio Real de Greenwich. ¿Por qué? Porque hay tablas astronómicas. El calendario hebreo es un calendario lunar. Cada mes es una luna. Es un calendario lunar. Para ellos el año son las 12 vueltas que da la luna alrededor de la Tierra. Ese es un año. El nuestro es un calendario solar. Un año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces hay tablas astronómicas que comparan calendarios, y entonces en su libro él explica y muestra todos los informes que el Observatorio de Greenwich le dio en relación a estas fechas. El decreto de Artajerjes, dice Nehemías capítulo 2, versículo 1, fue en el primer día de Nisán del año 445 a.C. En nuestro calendario, ese que tenemos de 365 días, con los bisiestos, etcétera, etcétera, ese año, la fecha es el 14 de marzo del año 445. Entonces, después de eso, eso indica el comienzo de la semana número 1. Ahora, comienza la semana número 1. Dice, desde la orden de Artajerjes hasta el Mesías príncipe habrá 7 y 62. Yo les dije, algo tiene que haber pasado. ¿Por qué dice 7 y 62 y no dice directamente 69? Algo importante. Si nosotros pensamos que cada semana dura 7 años, o sea, 7 por 7 son 49. Si nosotros estamos en el año 445,
y avanzamos hacia el año 0, el año del nacimiento del Señor, 49 años, vamos a estar en la fecha en que se termina de escribir el Antiguo Testamento. Es decir, el canon del Antiguo Testamento se ha completado. Y eso es lo que se cree, que ese 7 está indicando este momento. Así que comienza la semana 1. ¿Cuándo termina la semana 69? El 6 de abril del año 32. Esa fecha también Anderson, con ayuda del observatorio, puede a través de esas tablas establecer. ¿Por qué? En Juan capítulo 12 dice, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Esto es muy poquitos días antes de la entrada del Señor en Jerusalén. Ahora, 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebra el 14 de Nisán. O sea, cuando el Señor estuvo en Betania y fue esa cena, fue 6 días antes de la Pascua. O sea, fue el 8 de Nisán, que era un viernes. El 9 era sábado y el 10 es cuando el Señor entra. El 10 del mes de Nisán, del año 32, es cuando el Señor entra. Y en la misma forma, comparando tablas, la fecha es 6 de abril. Bueno, hay una serie de cuentas que yo en el Instituto Bíblico a mis pobres alumnos los vuelvo locos, pero no quiero terminar en buenas relaciones con ustedes, que se acuerden bien de mí. Pero básicamente lo que está diciendo es la profecía es, desde que comienza la primera semana hasta que termina la 69, son 69 semanas. Cada una dura 7 años, o sea, 483 años. Cada año dura 360 días, igual a 173.880 días. Y es una cosa maravillosa, es una cuenta en la cual se toman los bisiestos, es todo un lío bárbaro, pero fundamentalmente lo que se ve, la precisión, cómo Dios tiene el control de la historia. Es exactamente así. Desde aquel día que Artajerjes firmó el decreto hasta el día en que el Señor entró triunfalmente en Jerusalén, hay 173.880 días. Y todo esto es parte de la profecía ya cumplida. Todo eso se cumplió. Lo notable de esta profecía es así. Uno tiene que pensar esto. Si la profecía es de 70 semanas, 69 se han cumplido de una forma magistral. Más allá de los días, lo que vemos es el hecho de que después muere el Mesías, que después el templo es destruido. Todo se fue cumpliendo tal cual Gabriel le dijo a Daniel. Entonces, si lo que es parte del pasado se cumplió exactamente, ¿cómo me voy a atrever yo a dudar de que lo que falta cumplir se va a cumplir también exactamente? ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? El Mesías es cortado o muerto, el templo destruido el 6 de agosto del año 70, y después el príncipe confirma el pacto. Acá no tenemos fecha. Acá entramos en el terreno del futuro. Esto todavía no se ha cumplido. Para que se confirme el pacto, antes se va a ir la iglesia. Antes se va a ir la iglesia. Y aquí se confirma el pacto. Confirma el pacto, como veíamos en el texto, a la mitad de la semana, este príncipe, o sea, este líder, la palabra príncipe no nos tiene que hacer pensar que es alguien que es de una familia real, está hablando de una autoridad, un poder. A la mitad de la semana hace cesar los sacrificios. Esto es muy significativo. ¿Saben por qué? Porque si yo hoy fuera a Jerusalén y preguntase, ¿a qué hora es el sacrificio? ¿Cuándo hay sacrificio hoy? ¿Saben lo que me dirían? No hay sacrificios. ¿Por qué no hay sacrificios? No tenemos templo. No tenemos templo. Y ese es un gran problema para los judíos y es un gran anhelo. Los buses que recorren la ciudad, así como vemos en algunas ciudades con propagandas de, qué sé yo, perfume, desodorante, películas, conciertos, en Israel dicen el templo ahora. Yo he visto fotos. El templo ahora. Por mucho tiempo la nación no existía. En el año 1948 ellos se declararon independientes. Volvieron a ser una nación independiente.
Sin embargo, la ciudad de Jerusalén todavía estaba bajo el control árabe. Los jordanos administraban la ciudad de Jerusalén. Inclusive en el día de hoy uno puede ver que la parte vieja de la ciudad está habitada por árabes, la parte nueva está habitada por los judíos y había una tremenda alambrada que separaba ambas partes. En la guerra de los 6 días, esa famosa guerra con Moshe Dayan, en esa guerra, ahí es cuando ellos extienden su territorio, pero en relación a Jerusalén es cuando toman todo el control de la ciudad. Las barreras son quitadas, las alambradas son quitadas y ahora Jerusalén está bajo el control de Israel. Excepto una pequeña fracción de tierra, donde estaba el templo. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Ese edificio que está ahí. Miren, esta foto está tomada desde el Monte de los Olivos. Y allí es donde estaba el templo. En tiempos de nuestro Señor, Él saldría como así hacia la derecha, doblaría y se encaminaría a la muralla, porque ahí nomás, no entró en la foto, pero ahí nomás, hay una puerta que está cerrada, que es la puerta dorada, es la puerta por donde el Señor salía, cruzaba el arroyo de Cedrón, pasaba por el monte el jardín de Getsemaní y cruzaba al otro lado, y del otro lado del Monte de los Olivos estaba Betania. Y es el camino que él hizo aquel día que entró en Jerusalén. Salió de Betania, con el burrito, llegó, cruzó el arroyo, un pequeño arroyito que hay ahí, entró a la ciudad y ahí se produjo la gran... Muy bien. Dicho esto, el problema es ese, porque este lugar es el segundo lugar en importancia para los musulmanes. El lugar más importante es la Meca, pero después es este lugar. Este es el segundo. Ahora imagínense, lo primero que yo observo es que si a la mitad de la semana cesa el sacrificio, es muy sencillo, quiere decir que antes había sacrificio. Y si para que haya sacrificio tiene que haber templo, quiere decir que este personaje que va a confirmar el pacto con muchos, como parte de ese pacto estará la reconstrucción del templo. Fíjense, este es un acuerdo de paz, un acuerdo que dará fronteras seguras a Israel, un acuerdo que eliminará la hipótesis de guerras, un acuerdo que hará vivir a los judíos sin temor. Hoy los judíos están pensando que en cualquier momento algún loco puede tirar una bomba química. Las ventanas están cerradas, todos en sus casas tienen máscaras, porque no saben lo que puede pasar. Pero cuando se confirme este pacto, habrá paz. Y como parte de este acuerdo, el templo será reconstruido. El templo. Ahora, uno se pone a pensar, ¿cómo será posible? Con el odio que tienen los árabes por los israelíes, ellos van a aceptar sacar ese monumento de ese lugar. ¿Saben? Cuando yo estuve ahí me encontré con una historia muy interesante. ¿Por qué este lugar para los musulmanes es tan importante? Cuando uno entra a ese monumento, que le llaman el Domo de la Roca, uno llega y hay una baranda muy grande y uno mira hacia abajo y hay una tremenda roca blanca y el guía te va a contar esta historia. Nuestro padre Abraham, porque para ellos también es su padre, no se olviden que ellos vienen por el lado de Ismael. Nuestro padre Abraham, un día Dios le dijo a nuestro padre que tenía que ofrecer a su hijo Ismael. Lo que con nosotros la Biblia dice de Isaac, ellos te lo van a contar de Ismael. Y nuestro padre colocó a Isaac sobre la madera, tomó el puñal, la misma historia que conocemos, pero con Ismael. Y cuando iba a matar a Ismael, Dios le detuvo. Y no solo eso, desde aquí el profeta Mahoma se fue al cielo. Y te van a mostrar que en la piedra hay como un semicírculo. Dice, acá es donde el caballo del profeta se impulsó para irse al cielo. Es un lugar sagrado para ellos. Ahora, ¿cómo es que este personaje logrará que el templo aparezca? No lo sé.
Ahora, ¿Israel podría volar eso y listo? Sí, podría. Pero hay un punto. Lo consideran un lugar santo, el lugar del templo. Y no están dispuestos a lograr ese lugar a través del derramamiento de sangre. Entonces están esperando, pero tienen un anhelo en su corazón. Fueron quemando etapas. Nación independiente. Recuperamos Jerusalén. Pero ahora queremos toda la ciudad de Jerusalén. Queremos volver a tener nuestro templo. No podemos tenerlo, pero aparecerá este personaje. Y yo creo que todo estará muy relacionado con el arrebatamiento. Quizá el hecho de que desaparezcan millones de personas de la faz de la tierra, que para muchos será como un ataque extraterrestre. Este personaje quizá dirá, los radares no detectaron nada, no se han visto naves, pero la cuestión es que han desaparecido millones y millones de personas en todo el mundo. Quizá este personaje aprovechará la situación y dirá, no podemos más matarnos entre nosotros. Tenemos que hacer la paz, porque tenemos un enemigo muy poderoso que no sabemos qué es lo que va a hacer en el futuro. Unámonos. Y ahí se confirma ese pacto de paz. Ya les digo, el templo reaparece. El templo se va a volver a construir. El gran anhelo de los judíos. Pero a la mitad de la semana, la profecía dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Yo creo que lo que sucederá es que se cumplirá, por ejemplo, lo que dice 2 Tesalonicenses, o con lo que dice Apocalipsis 13, cuando habla de que su imagen es colocada en el lugar santísimo, lo cual nos muestra que va a haber templo, si hay lugar santísimo hay templo. Este personaje yo creo que les va a decir algo así un día a los judíos. Escúchenme, ¿están contentos de cómo han vivido desde que confirmamos el pacto? Oh, nunca hemos vivido así. Nunca hemos tenido paz. Y es cierto. Uno puede ver, yo cuando estaba allí me asombraba de ver a los soldados caminando por la calle porque te da miedo que te pasen cerca, porque granadas y bombas, es terrible, parece qué sé yo, Rambo es un bebé de pecho al lado de ellos, ¿viste? Pero viven así, en guerra, en cualquier momento puede explotar algo por ahí, sacan el arma, hay que pelear, en cualquier momento. ¿Están contentos de la paz que tienen? ¡Ay! ¿Cómo no estarlo? Ahora que nuestra economía, en lugar de ser una economía de guerra, es una economía volcada al beneficio de la población. Hemos mejorado las escuelas, las universidades, los hospitales, la salud. Está todo mejor, todo mejor, todo mejor. Y este personaje un día les va a decir, después de 3 años y medio, hay algo que ustedes no se están dando cuenta. Todo lo que tienen, se los di yo. Ustedes van al templo, ofrecen sacrificios a Jehová, pero el que les ha dado todo soy yo. Así que a partir de ahora cesan los sacrificios y la ofrenda. Y si hay que adorar a alguien, a ese que hay que adorar es a mí. Y ahí comenzará un tiempo terrible, por eso el Señor en Mateo 24 lo llama gran tribulación. Los segundos 3 años y medio de esta semana 70 serán terribles, de persecución. Ahí es donde aparece la marca de la bestia, el famoso 666. Nadie podrá comprar y vender si no tiene esa marca. El que no quiera someterse al nuevo orden religioso mundial, va a ser perseguido de una forma tremenda. Eso es lo que sucederá. Ahora fíjense, yo estoy hablando de la importancia que tiene para ellos el templo. Voy a mostrarles un video, no es un video cristiano, Está filmado por el que se llama Instituto del Templo. Es una organización judía dedicada, está trabajando para reedificar el templo. El director, que lo van a ver ahí, es un hombre de barba pelirroja, es el rabino Glick. Y ustedes van a escuchar, fíjense cómo vive Israel, el hecho de no tener templo. ¿Leo? Dios me dio, voy a leer por las dudas si alguno atrás no puede leer. Ve a mi pueblo Israel y diles, construyan mi templo. Eso es lo que Dios les dijo, dice él. Entre tantas dificultades, pero igual es posible. Construir el templo y en el monte del templo es más fácil que establecer el Estado de Israel. Este es el rabino Glick.
esperando unos 1000 años un plan judío para reconstruir el tercer templo. ¿Hasta qué punto han llegado hoy? Y explica. Primero, comenzamos con las bases de los incensarios, los alfolíes. Nosotros hicimos 7 u 8 artículos para el templo. Tenemos una lista de 99 para hacer y estamos empezando a apurarnos para terminar a tiempo para la reconstrucción. Al mismo tiempo estamos creando los instrumentos musicales, las arpas, las liras. Luego las vestimentas. Esta es la menora, que está valuada en $3 millones, hecha con 42 kilos de oro puro. Está en exhibición. Esta está en el lugar santísimo. El candelabro de 7 brazos, 42 kilos de oro. Ahora, en esta etapa, tenemos un equipo de arquitectos que está trabajando en el edificio. En mi opinión, empezamos a sentir que el tiempo de la reconstrucción está viniendo. El tiempo de hacerlo es pronto. Yo creo que va a ser en el lapso entre ahora y 10 años más. Ya está todo listo. Estamos listos para eso. Cada paso está listo. Sin embargo, el templo puede ser reconstruido solo en un lugar, el lugar elegido por Dios. Solo en el lugar elegido por Dios miles de años atrás puede estar el templo. La locación fue elegida por Dios. Con las mismas formas, Dios eligió el lugar del primer y segundo templo. El lugar que eligió es el monte Moría. El Santo Templo va a ser instalado donde el antiguo Santo Templo estaba. El lugar que eligió es el lugar donde hoy está el Domo de la Roca. Este asunto no es aceptable para muchos musulmanes, muchos palestinos y árabes. Porque para los musulmanes el Domo de la Roca es un lugar muy santo, es su santuario. Ellos piensan que desde allí ascendió Mahoma al cielo. Yo creo que el templo va a ser reconstruido de nuevo. Yo creo que la Biblia nos guía acerca de dónde tiene que ser. El templo se va a construir en la montaña del templo. Si las circunstancias son favorables, puedo ayudar. Si decidiría hacerlo cuando las circunstancias fueran favorables, lo voy a hacer. Hay 9 capítulos que tienen que ver con esto. Los judíos han esperado 2000 años para reconstruir el tercer templo. ¿Qué hará el pueblo si la reconstrucción comienza?
cualquier intento de reconstruir el templo aquí ahora traerá terribles desastres. Este es un profesor de la Universidad Hebrea. would lead to horrible disasters. Would lead to a kind Se of, vivirá alguna what they especie call de, ¿cómo intifada llamarlo? or Revuelta, revolt o tal vez guerra, y pronto. En todos los países musulmanes como Pakistán, Túnez, Afganistán, Egipto, Siria, habrá un gran movimiento. Tal vez la organización islámica, que la conforman 70 países, planee algo. El gran costo de todo serán las vidas israelíes y árabes que se pueden llegar a perder en una guerra. It will be, I think, Va a haber, creo, algo así como el 5/6 del ejército que se enfrentarán contra Jerusalén. that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen. Pero esto es lo que pasará. Tomará meses y meses enterrar a los muertos. La gran batalla del final de la tribulación es la batalla de Armagedón. Incluso en esta situación los judíos tratarán de construir el tercer templo. Durante los últimos días, durante la última tribulación, en realidad antes de que la guerra venga, se reconstruirá el templo. Yo creo que las señales de reconstrucción del templo vienen muy rápido y la preparación de Israel son otras señales de que estas cosas se están viniendo rápido. ¿Cuán pronto? No lo sé, pero tiene que ser en esta generación, antes que Jesús vuelva de nuevo. ¿Cuán lejos estamos dentro de la cronología de Dios, del fin del tiempo? Ahí estamos. Este video nos muestra no solo el anhelo de Israel, nos muestra cómo ellos están trabajando para eso, para lograr lo que les está faltando y que será muy bien utilizado por este personaje, el príncipe que ha de venir, el anticristo, para lograr la aceptación de los judíos, porque les dará lo que ellos están queriendo. Obviamente nosotros no veremos ese templo, porque eso comenzará tras el arrebatamiento de la iglesia. Viendo la profecía, vemos tras el arrebatamiento, el príncipe confirmará este pacto. A la mitad de la semana, estos 3 primeros años que parecerá, este personaje se mostrará como un gran amigo de Israel. Se mostrará en la segunda parte como en su verdadero carácter de anticristo, y ahí comenzará esa terrible, terrible persecución. Lo cierto es que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Fíjense estos personajes cómo están trabajando para llegar a ese momento. Algunos hablan de cómo aún los animales para los sacrificios están preparados, cómo los bloques de piedras están escondidos en otro lugar para rápidamente poder reconstruir el templo. Es necesario solamente ese acuerdo que facilite la reconstrucción del templo. El tiempo está cerca. Mientras tanto, nosotros no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Tenemos hoy, recordar que hoy es el día de salvación. Hoy todavía podemos buscar personas que están yendo al infierno. Familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo. Llegar a ellos con el mensaje salvador, el mensaje de la gracia de Dios, porque queda poco tiempo. Básicamente, una forma rápida, quise mostrarles la profecía y les animo a seguir estudiando la profecía. Dios la dejó para nosotros, para hacernos fuertes en la fe, para esperar los tiempos que vienen con serenidad, sabiendo que el Señor tiene el control de la historia, pero también para despertar en cada uno de nosotros la urgencia de ser la luz que brille en medio de un mundo en oscuridad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y como yo dije al principio, que no sea simplemente curiosidad
por la profecía, sea un auténtico interés por la profecía, por la palabra de Dios, por cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Nuevamente quiero agradecer, Pedro, por esta oportunidad, a los hermanos, a la iglesia, por esta oportunidad de estar con ustedes y que el Señor les bendiga ricamente en la tarea que Dios les ha encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Yo creo que todos quedaron con muchas ganas de seguir aprendiendo más. Hay mucho más que esto en la profecía realmente. Willy se tomó un año para enseñar en el Instituto Bíblico y acá, bueno, en 2 sesiones nos dio un pantallazo rápido, pero que nos muestra que el Señor está volviendo pronto, que todo el mundo se está dando vuelta alrededor de esto y por sobre todo que el reloj del Señor está girando un poco en torno a Israel, ¿verdad? Cuando vean una noticia de Jerusalén, de Israel, presten atención en CNN, en todos los lugares donde hablen sobre eso, porque ahí es donde está el reloj del Señor dando vuelta. Nosotros que esperamos el arrebatamiento, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo en la primera sesión el jueves pasado, ¿verdad? Y esto ya, digamos, el templo va a ser reconstruido cuando ya estén en la gran tribulación, ¿verdad? En ese tiempo entonces se va a volver a rendir el sacrificio, ¿verdad? Como en los primeros tiempos, ¿verdad? Y a partir de ahí lo entendieron muy bien y esto creo que nos deja bien ubicado proféticamente, ¿verdad? Para que algún profeta o aquellos pseudo profetas que hoy día aparecen por allí no nos digan estupideces y ya sepamos nosotros que, bueno, en la palabra del Señor está todo escrito lo que iba a suceder. Vamos a orar al Señor, agradeciendo por este tiempo pudimos compartir su palabra. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por aquello que tú, Señor, nos mostraste a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos estar con los ojos abiertos, los corazones abiertos, para poder hablar de ti, Señor, a más personas. Que mucha gente no sabe que está tan cerca el día, Señor. No sabe que todo esto ya está todo prácticamente reconstruido y que simplemente falta que ocurra el momento para que esto, Señor, ya esté todo hecho, Señor. Y Padre bendito, antes de eso tenemos que hablar de ti porque el rapto se viene, Señor. El arrebatamiento está cerca y sabemos que cada vez que vemos todos estos movimientos en Israel, está más cerca, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hoy hemos aprendido y que cada uno medite en su corazón para que ya desde este domingo podamos invitar a algunas personas más a aprender más de ti, de tu palabra. Gracias de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno tiene alguna pregunta para Willy, podría quedarse después de tiempo aquí. Willy está aquí sin problemas, ¿verdad? Y podría estar conversando con él. Aquí él va a estar dispuesto a conversar más acerca de esto. Para aquellos que tienen alguna duda si van a ir al cielo o no van a ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simple. Cree en el Señor Jesucristo, en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Invítale a Él que forme parte de tu vida. Y con eso el Señor te promete la vida eterna. Y no pasar por este periodo de la tribulación, justamente, sino que la Biblia habla del rapto, ¿verdad? Y ser parte del arrebatamiento que dice la palabra de Dios, que dice la iglesia. Así que eso, bueno, está ahí también. Para aquellos que tengan interés en saber más sobre esto, también estoy yo disponible acá, ¿verdad? Y otros que te pueden explicar un poco qué dice la Biblia realmente acerca de esto, ¿verdad? Y créanle a la Biblia, no a los hombres, y créanle a la palabra del Señor, ¿sí? Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre.